1, 3, 2, 1. Bienvenidos. Yo soy Miguel Montoro y te agradezco que me acompañes en este estudio de la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, sígueme en todas las redes sociales que estás viendo en tu pantalla y en otras más, con esa imagen y ese nombre de perfil, Miguel Montoro Ministerio. Dale me gusta a los contenidos, compártelos para que sean de bendición a un mayor número de personas y sobre todo, suscríbete a este canal. Este es el primer estudio bíblico de la serie La Salvación, donde estaremos tratando de escudriñar lo más profundamente posible lo que implica el concepto de la salvación en el mundo cristiano. Así que vamos a iniciar y lo haremos con la definición más simple posible. Si buscamos en cualquier diccionario el significado de salvación, nos encontraremos con algo semejante a lo que ves en la pantalla: liberar a alguien de alguna clase de peligro. Y en el caso del cristiano, aplica el mismo principio. En unos segundos veremos de qué peligro la salvación nos ha librado. Pero antes de ello, es muy importante que entiendas que en el contexto cristiano, la salvación no solamente es evitar un gran peligro, la salvación también significa un cambio de condición. ¿De qué cambio de condición hablamos? Dirijámonos a ese punto. Antes de ser salvados, vivíamos en condenación. Después de ser salvados, ahora vivimos en justificación. Vamos a tratar de explicar esto con la cita de la Biblia que ves aparecer en pantalla. Romanos capítulo 3 versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primero, la cita le da una certeza a lo que tú estás viendo en tu pantalla del lado derecho. Siendo justificados. Tú ya fuiste justificado, ya cambió tu condición, ya fuiste declarado justo, que es lo que significa la palabra justificado. La justicia de Cristo se te otorgó a ti, como si tú fueses Cristo, como si nunca hubieses pecado, de tal forma que el Padre, cuando te mira a ti, no ve lo que tú eres, sino lo que eres en Cristo. Ahora, ¿por qué pudimos llegar a esa condición? Por la gracia de Dios, por el regalo inmerecido de Dios, que fue la redención de Cristo. La palabra redención significa pagar un precio. Así que Cristo le paga a Dios el precio que tú y yo teníamos que pagar, y que era la muerte, el precio que nuestra condición de condena merecía. En consecuencia, como ahora puedes darte cuenta, en el mundo cristiano, Dios nos salva de un peligro, pero también cambiamos de condición. Hablemos ahora de ese peligro. Antes de Cristo vivíamos destinados a una muerte eterna, separados por siempre de Dios. Después de Cristo vivimos en una condición de vida eterna futura, donde por siempre estaremos viviendo en condición de comunión con nuestro Creador. Pero también el cambio de condición implica que dejamos de vivir en alienación, separados, rechazados de la santidad de Dios, a una condición de filiación. Pasamos a formar parte de la familia de Dios. Cuando se habla de la salvación, se dice que la salvación del alma humana tiene tres tiempos: pasado, presente y futuro. Vamos a analizarlos en el sentido que siguen las manecillas de un reloj. El grado pasado de la salvación. Fuimos ya salvados de la condición en la que vivíamos en pecado. Eso lo afirma Efesios capítulo 2, versículo 8. Pasado. Presente. Estamos siendo salvados del dominio del pecado sobre nuestras vidas. Eso dice Hebreos 7:25. El tiempo futuro de la salvación: seremos salvados para siempre de la presencia de pecado en nuestras vidas. Esto es
los tres tiempos, el cuadro de los tres tiempos de la salvación. Con esto quiero que nos quede clara una conclusión. La salvación del alma humana es total, completa, perfecta, absoluta. El hecho de que al aceptar el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, nosotros recibamos su justicia y seamos declarados justos, es algo perfecto que no está sujeto a discusión. El ser salvos no es una cuestión de cómo nos sentimos o de qué es lo que estamos pensando, no es una cuestión de estados de ánimo, es una cuestión de doctrina. Dios dice que somos salvos y no importa cómo te sientas, no importa lo que hagas, eso nunca va a cambiar. Aun cuando en el tiempo presente tú llegues a estar dominado por tu naturaleza carnal, lo que haga que fácilmente respondas a las incitaciones a pecar de parte del diablo, eso jamás anulará lo que ha pasado con tu alma humana y lo que pasará con tu alma en el futuro. No lo pierdas de vista. Ahora, como ves en la pantalla, la salvación cristiana está muy relacionada con el concepto de pecado. Por eso, para concluir este primer estudio, vamos a ver cómo se relaciona la salvación con el pecado a través de esa tabla que estás viendo en la pantalla y que la analizaremos desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Las columnas nos hablan, uno, del tipo de pecado, dos, de los textos que respaldan esto, tres, de cómo se da la transmisión de ese pecado, cuatro, cuál es la consecuencia de ese pecado y cinco, cuál es el remedio a ese tipo de pecado. Empecemos, pecado heredado. Lo respalda Efesios capítulo 2 versículo 3. Es el pecado que pasa de padres a hijos, la herencia espiritual de una naturaleza carnal que no le gusta someterse a los mandatos de Dios ni puede hacerlo. ¿Cuál es la consecuencia? Muerte espiritual. Si yo como persona vivo en una condición donde permanentemente permito que mi naturaleza carnal me domine y entonces yo acepte las tentaciones de parte de Dios sin ser creyente o siendo creyente, vivo en una condición de muerte espiritual, separado de Dios. Si soy creyente, cuando la muerte física me alcance, por gracia, no se vuelve muerte eterna. Pero si no soy creyente y esa condición de muerte física se mantiene, entonces vendrá la muerte eterna. ¿Cuál es el remedio para este tipo de pecado? La redención, el aceptar que Cristo pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Pero también existe el pecado imputado. Esto lo respalda Romanos capítulo 5, versículo 12. O sea, el pecado que desde Adán ha llegado hacia mí. Somos culpables de pecado y de desobediencia. Si tú y yo hubiésemos estado en el lugar de Adán, hubiésemos pecado igual. Y nosotros somos pequeños Adanes, salvados por el último y mejor Adán que es Cristo. La consecuencia de ese pecado es la muerte física que todos los seres humanos debemos pasar. ¿Cuál es el remedio? La justicia de Cristo, porque aunque yo físicamente tengo que morir, gracias a la muerte de Cristo, como vimos en el renglón anterior, la muerte espiritual no se vuelve muerte eterna, lo que sí sucede en el caso de aquel que no le abre su corazón a Dios. Y por último, el pecado cometido, respaldado por citas como Romanos 3:23 y Primera de Juan 1:9. ¿Cómo se transmite? De ninguna forma, porque solo te corresponde a ti y solo a ti. Eres responsable de las consecuencias por estar desobedeciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Que tu comunión con Dios se pierde y entonces quedas a expensas de cada vez pecar más y más y más. E incluso, ¿por qué no? Dios es soberano. Puede ser la voluntad de Dios mejor llevarte de la tierra a su presencia para que con tu pecado
cometido dejes de ser tropiezo para las demás personas. ¿Cuál es el remedio para este pecado? El perdón, que constantemente confieses tu pecado a Dios para que recibas perdón por él. Muchas gracias por estar conmigo en este primer estudio de la serie La Salvación. No te pierdas los estudios siguientes y por favor suscríbete a este canal. Yo soy Miguel Montoro. Que Dios nos bendiga a todos.